La perfección cristiana, según el Espíritu, de San Francisco de Sales, por Emilio González y González, presbítero. Parte tercera, capítulo 10. Caridad en nuestros sentimientos y deseos. Oh, ¿cuándo llegará el día en que estemos todos penetrados de dulzura y caridad para con el prójimo? Hemos de amar a nuestros hermanos con toda la amplitud de nuestro corazón. Nuestra caridad con el prójimo ha de brillar en todo cuanto a él se refiera, en nuestros sentimientos y deseos, en nuestros juicios, en nuestras palabras y en nuestras obras. Diremos algo sobre cada uno de estos puntos en este y en los capítulos siguientes, comenzando por la caridad que debe acompañar a nuestros sentimientos. Al mandarnos nuestro Señor que amemos al prójimo como a nosotros mismos, puso el amor ordenado que a nosotros nos tenemos o debemos tenernos como la regla y medida del amor que hemos de tener a los demás. Por lo tanto, debemos abrigar hacia nuestros prójimos los mismos sentimientos de benevolencia que abrigamos para con nosotros, deseándoles toda la suerte de bienes y compadeciéndonos de sus males, gozándonos con los que gozan y llorando con los que lloran, como dice San Pablo. Nada más opuesto a este amor afectivo y cordial que los sentimientos de envidia, de odio o de aversión, sentimientos que a todo trance debemos desterrar de nuestros corazones. En primer lugar, la caridad no es envidiosa. Caritas non emulatur, escribe el apóstol. En la envidia, pecado propio de los demonios, los cuales tienen pesar de nuestro bien temporal y eterno, porque quisieran vernos tan miserables e infelices como ellos, para poder gozarse en nuestra desventura. Es además indicio de un corazón pequeño, bajo y ruin, y cuando esta pasión llega a apoderarse de un alma y a tomar en ella incremento, es causa de incalculables males y pecados, como lo fue la envidia de Caín contra Abel, la de Saúl contra David y sobre todo la de los fariseos contra nuestro Señor Jesucristo. Fuera de esto, la envidia es un vicio que, como dice el venerable padre Granada, abrasa el corazón, seca las carnes, fatiga el entendimiento, roba la paz de la conciencia, hace tristes los días de la vida y destierra del ánima todo contentamiento y alegría, porque ella es como el gusano que nace en el madero, que roe el mismo madero donde nace, y así la envidia que nace del corazón, lo primero que atormenta es el mismo corazón, no habiendo juez más riguroso que la misma envidia contra sí misma, la cual continuamente aflige y castiga a su propio autor. Estas solas consideraciones deben sernos más que suficientes para que concibamos un grande horror y detestación en este pecado y procuremos, por todos los medios, extirparle de nuestro corazón, atacándole en su raíz, que ordinariamente es la soberbia. Así es, pues, cuando veas, alma devota, que alguno tiene más bienes temporales o espirituales que tú, o que es más estimado y honrado que tú, o que goza de mayor salud, de mayor fama, de mayores talentos o prestigios que tú, cuando le vieres preferido a ti, o que ocupa un puesto más elevado que el tuyo, etc., lejos de entristecerte por ello, alégrate de su bien. Da gracias al Señor por esos mismos bienes que se digna conceder a esa persona y pídele que se los acreciente, si así fuera su voluntad y conviniere para su gloria. De esta manera vencerás con gran provecho de tu alma cualquier tentación de envidia que te viniere, y cuantas veces lo hagas, realizarás otros tantos actos de excelente caridad. Refiérese en la vida de San Francisco de Sales que habiendo oído un día este santo el elogio de otro obispo, que decían era incomparable en sus sermones, experimentó de pronto cierta impresión de envidia, pero apenas hubo notado en sí este mal sentimiento,
cuando, tomándolo según su expresión como a un inmundo reptil, le quebrantó el cuello y enseguida llevó a este buen obispo al seno del Padre Celestial con estas humildes palabras: Señor, dadle mis bendiciones y hacedle cada día más capaz de recibir vuestras santas gracias. Después de lo cual, abatiéndose profundamente ante Dios y confesando su nada, ofreció al Señor tenerse toda su vida por verdadera nada, y le rogó le hiciese la gracia de no consentir nunca en pensamientos semejantes. Hemos de ahogar también los sentimientos de odio, de rencor y venganza contra nuestros prójimos, siendo generosos en perdonar los agravios que hubiéramos recibido. Ya vimos en el capítulo precedente las palabras terminantes de nuestro Señor Jesucristo, mandándonos que amemos y que perdonemos a nuestros enemigos, y exhortándonos a hacer bien a los mismos que nos aborrecen y hacen mal. Si fuéramos tan insensibles y duros de corazón, que estas divinas palabras no nos movieran suficientemente, muévanos a lo menos el admirable ejemplo que Él mismo nos dejó, cruelmente atormentado, calumniado, escarnecido, clavado de pies y manos en la cruz, en el momento mismo en que estaba siendo víctima de las torturas más horribles y de las burlas e insultos más soeces. Echa una mirada compasiva sobre sus verdugos, dirígese luego a su eterno Padre y con voz suplicante le dice: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Oh rasgo sublime de caridad. ¿Quién se amará ya a todos sus prójimos? ¿Quién abrigará en su corazón sentimientos de venganza o de odio? ¿Quién no amará y perdonará a sus enemigos a vista de lo que hace un Dios con sus viles criaturas, con los mismos que le están quitando el honor y la vida? Cuando sientas, dice San Gregorio Nacianceno, enardecerse tu ánimo contra tu prójimo al recuerdo de alguna injuria recibida, trae a la mente la imagen de Cristo crucificado y de sus llagas. Mira lo que ha tolerado por ti y por los pecadores. Oye el ruego que ha dirigido por los mismos que le crucificaban, y esa consideración será como agua dulcísima que apagará en tu alma toda centella de rencor o de deseo de venganza. San Francisco de Sales, en esto como en todo, muéstrase admirable así en su conducta como en sus enseñanzas. Aunque él fue tan bueno, tuvo sin embargo gran número de enemigos, que con frecuencia le difamaban o ultrajaban. Mas nunca se vengó de ellos, sino haciéndoles todo el bien posible. De suerte que era cosa sabida que bastaba haberle causado algún disgusto para experimentar al punto los efectos de su bondad, o haberle ultrajado para recibir sus favores. No sé, decía, cómo tengo formado el corazón, pero experimento tanto placer, siento una suavidad tan deliciosa y tan particular en amar a mis enemigos, que si Dios me hubiera prohibido amarlos, me hubiera costado trabajo obedecer. Hay ciertamente en eso un pequeño combate, pero al fin se ha de llegar a esta palabra de David: airaos, pero no pequéis. ¿Por qué no hemos de tolerar a aquellos a quienes Dios mismo tolera, teniendo ante los ojos el gran ejemplo de Jesucristo que oró en la cruz por sus enemigos? Los nuestros ciertamente no nos han crucificado y perseguido hasta la muerte. Así han sentido y obrado todos los demás santos, y así hemos de sentir y obrar nosotros, si queremos seguir sus huellas y alcanzar del Señor el perdón de nuestros propios pecados. Con la medida con que midieres serás medido, nos dice el Evangelio. Si nosotros no perdonamos, ¿cómo podemos esperar ser perdonados? Perdonemos sí de corazón, dando con ello una prueba de nuestro verdadero amor a Dios, y tengamos por cierto que el sacrificio que hagamos perdonando a nuestros enemigos, cuanto más costoso nos fuere, más largamente nos será recompensado. Ese sacrificio, ese vencimiento generoso de nosotros mismos, ahogando cualquier deseo de venganza, nos merecerá del Señor gracias muy especiales. Dejará inundada de paz y suavidad nuestra alma, y será un poderoso título para mover eficazmente el corazón de Dios en favor nuestro, cuando le digamos en la oración:
Padre, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y si además de perdonar a nuestros enemigos, rogamos por ellos en particular y les deseamos todo bien, nosotros mismos se lo procuraremos y se lo hacemos positivamente aún a costa de algún grande sacrificio. Entonces habremos llegado verdaderamente a un alto grado de caridad y habremos cumplido con perfección los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen y rogad por los que os persiguen y calumnian. Sí, es relativamente fácil a las personas virtuosas deponer los odios y rencores graves que llegan a constituir pecado mortal. No lo es tanto arrancar de su corazón todo sentimiento de aversión que viene a ser como cierta mala hierba, como cierta mala reliquia del odio. Y sin embargo, la perfección de la caridad a la que debemos aspirar exige de nosotros que arranquemos de raíz esa mala hierba, que extirpemos esa mala reliquia. Oye, alma devota, lo que dice a este propósito el obispo de Veley, don Pedro Camus, intérprete autorizado de la doctrina y espíritu de San Francisco de Sales. Hay algunos, dice, que a fuerza de violentarse y con el socorro de la divina gracia, logran arrojar de su corazón el pecado del odio que habían concebido contra los que los agraviaron. Pero así como después de cortar un árbol por el pie, no por eso dejan de quedar en la tierra sus raíces, ni de necesitarse mucho tiempo para arrancarlas. A este modo también, aunque se corte el odio, suele quedar la aversión, tanto más difícil de arrancar, cuanto parece menos detestable que el odio. Bien sabemos que es menester perdonar al enemigo, por grande que sea la ofensa que nos haya hecho. Si queremos que Dios nos perdone, pues eso es puntualmente lo que todos los días pedimos al Padre Celestial con la oración del Padre Nuestro. Pero así como después de una furiosa tempestad, aún apaciguado el viento, no por eso calman las olas hasta después de mucho tiempo, del mismo modo, después que por amor de Dios se renuncia al odio que se tiene contra el enemigo, hay algunos que piensan hacer una gran cosa con decir que ellos no le desean mal, sin acordarse que la ley de Jesucristo no se satisface con que no se desee mal al enemigo, lo cual no es más que no aborrecerle, sino que es menester todavía amarle, y amarle con tal afecto que se le desee y aún se le haga, a ser posible, todo bien. Estrechados con estas razones, suelen decir algunos, yo no solo le perdono la ofensa que no ha hecho y no le deseo algún mal, sino que antes bien le deseo los mismos bienes de naturaleza, de fortuna, de gracia y de gloria que para mí deseo. Pero con todo eso yo no puedo resolverme a verle ni tratarle, pues solo su presencia me conmueve todo interiormente y temo no se renueven mis llagas con la memoria del mal que me hizo. Esta excusa parece que tiene algún color de disculpa si se considera la flaqueza humana, más débil que la caña que a todo viento cede. Pero aunque este temor y esta desconfianza parezca loable, no lo es delante de Dios, que quiere que nos alegremos en Él con temor y que confiemos en Él tanto como desconfiamos de nosotros mismos, que nos humillemos sin desanimarnos, apoyándonos y sosteniéndonos enteramente en su gracia y de ningún modo en nuestras propias fuerzas. Esto es lo que nos enseña la Sagrada Escritura cuando nos dice que nosotros nada podemos por nosotros mismos, que toda nuestra suficiencia y poder nos viene de Dios, sin el cual nada podemos hacer. Pero también nos dice que con Él lo podemos todo, aun atravesar por murallas de todo género de dificultades, de modo que habiéndonos dado el querer y el comenzar, debemos esperar que por su misericordia nos dará el acabar. Y así, si nos ha dado la gracia de perdonar de corazón, de no desear mal y de desear bien, debemos también confiar que nos dará fuerzas para resistir a las tentaciones que el enemigo de nuestra salvación pudiera excitar en la parte inferior de nuestra alma, al ver al que hemos ya perdonado, como lo hayamos hecho de todo corazón,
Hay también otros que, convencidos de estas razones, dirán: yo bien deseo verle y no excusaré la ocasión de concurrir con él. Pero eso de hablarle, eso es lo que no puedo hacer, porque temo prorrumpir en alguna reconvención y venir de una palabra en otra a las injurias, con que volviendo a encenderse el fuego del odio, en lugar de apagarle, se haga el hierro último peor que el primero. A la verdad, cuando uno a quien acaba de quitársele la calentura bebe todavía con algún género de ansia, es señal de que aún le resta alguna alteración y calor en las venas. Del mismo modo, por más que tales personas que salen de mala gana del Egipto del odio y vuelven atrás la cara, den muestras de reconciliación. No hay que dudar que todavía les queda oculta en su corazón alguna acidez. A ellos toca tomar su corazón con las dos manos, levantarle a toda fuerza y vencer con un generoso esfuerzo esa secreta aversión, rogando a Dios que ayude su debilidad y flaqueza para poder practicar el precepto del Evangelio de hacer bien a los que nos aborrecen y de no volver con ventajas bien por mal. Pondremos el sello a todo lo dicho, termina el obispo de Veley, con una bella sentencia de nuestro santo. Los gentiles aman a los que los aman, pero los cristianos debemos extender nuestro amor aún a aquellos que no nos aman y hacia quienes sintiéramos naturalmente repugnancia y aversión. Resolución. Tendré sentimientos de verdadera caridad para con todos mis prójimos, arrojando de mi corazón los sentimientos opuestos de aversión, envidia, odio, rencor o deseo de venganza. Jaculatoria. Dulcísimo Salvador mío, por aquella sublime caridad con que desde la cruz pedisteis perdón por los mismos que os crucificaban, infundid en mi corazón sentimientos análogos a los vuestros para que con todos mis prójimos, así amigos como enemigos,